Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 28. Empecemos. El asesino de la guadaña. No escaparás de la muerte. Muchos asesinos han rondado por el mundo, y sus diferentes métodos de asesinatos nos han dejado helados en el sitio. Descuartizaciones, desapariciones, torturas, disparos, y un montón de métodos que han usado los asesinos que hasta ahora han sido conocidos por el mundo. Pero este es uno de esos casos en el que el asesino todavía no ha sido descubierto, y que aún así el caso sigue abierto. Son cerca de 75 casos entre desapariciones, asesinatos, torturas y demás, los que se le atribuyen a este asesino desde sus inicios hasta la actualidad. El primero de estos asesinatos ocurrió hace ya la friolera de 20 años, concretamente en marzo del año 1992. El cuerpo sin vida de una chica joven, Rosemary González, aparecía flotando en Alamuton Lake, a las afueras de una ciudad llamada Barton. Cuando llegaron las autoridades y sacaron el cuerpo, este presentaba un corte en el cuello de unos 13 centímetros de diámetro, seccionándole la vena yugular y produciéndole la muerte en el acto. Las autoridades no encontraron ninguna prueba sobre el crimen, y tuvieron que cerrar el caso, creándose una gran expectación alrededor de este. Un mes después, en un contenedor de basura en la misma ciudad de Barton, aparecía el cuerpo de un chico joven con el mismo corte de 13 centímetros en el cuello, pero además de esto, con múltiples heridas superficiales, algunas de ellas tremendas, y lo que parecían signos de tortura. Ante este abismal hecho, las autoridades volvieron a abrir el caso, buscando nuevamente pruebas en la escena donde apareció el cuerpo, pero esta vez encontraron una huella que analizaron rápidamente, y que el resultado al analizarlo, les dejó estupefactos. Aquellas huellas pertenecían a un asesino en serie que murió hacía ya más de 70 años. Este famosísimo asesino llamado Walter Meyers, secuestraba a sus víctimas y las torturaba, para luego acabar con ellas con un final trágico, seccionándolas el cuello de lado a lado con un cuchillo parecido al de una guadaña, provocándoles la muerte en el acto. Walter murió en 1918, cuando sufrió un infarto a la edad de 70 años. Las autoridades, intrigadas, se preguntaban qué hacían las huellas de este asesino ya fallecido en aquel cadáver. Excepto esa pregunta, las autoridades no podían contestar a las dos preguntas principales: ¿quién mató a ambas personas y por qué? La policía no se dio por vencida y siguió investigando el caso, pero a lo largo de los años, cadáveres y cadáveres seguían apareciendo en diferentes lugares alrededor de la ciudad de Barton con el mismo modus operandi, generalmente con un solo corte grande en el cuello, y en algunas ocasiones también con signos de tortura y heridas muy grandes. Hasta que en el año 2003, en pleno invierno, al aparecer otro de estos cuerpos sin vida en un parque cercano de la ciudad de Barton, unos testigos dijeron ver cómo en la oscuridad de la noche, un hombre sospechoso rondaba el parque andando despacio y hablando solo. Los dos testigos, dos amigos que tenían que cruzar este parque para llegar a su casa, dieron todos los detalles que pudieron a la policía. Era un hombre de mediana estatura de unos 30 años, moreno, con pantalones vaqueros, zapatos marrones, un jersey azul y una cazadora roja. Los testigos afirmaron alejarse de ella que parecía que estaba loco. Con todos estos detalles, la policía elaboró un retrato robot del sospechoso, y en pocos días, recibieron muchas llamadas apuntando una dirección: una cafetería situada en el 1200 de Sky High Street. Aquí era donde muchas de las personas que llamaron decían haber visto al homicida sospechoso, así que la policía se desplazó a aquel lugar y montó un dispositivo de vigilancia. A los 2 días de montarlo, los agentes vieron a un hombre idéntico al del retrato y a las descripciones que la gente les había dado y procedieron a la detención de este sujeto. Más tarde, ya en comisaría, en una sala de interrogatorios y después de un día de largo interrogatorio, el detenido, William Burstein, empezó a mencionar que a veces tiene lapsos de memoria, o que aparece en sitios a los que no recuerda haber ido o haber estado. También confesó haberse hallado casi en la totalidad de sitios donde aparecieron los cadáveres, pero como confesó antes, no recordaba cómo había llegado a esos lugares, estaba mintiendo. ¿O misteriosamente había algo más detrás de toda esta cortina de escabrosos crímenes? Rowan Phillips, uno de los inspectores que durante más de 20 años ha seguido al asesino de la guadaña, nos cuenta sus impresiones, experiencias y además también nos contará cómo acabó este insólito e insípido caso. Yo empecé con el caso aquel día que apareció el primer cadáver en 1992.
Según entré en la zona del crimen, ya empecé a notar una esfera de misterio y oscurantismo alrededor de este caso, como si hubiese algo o alguien alrededor del cadáver mirándolo fijamente, pero al lado del cadáver solo me encontraba yo, viendo la obra de aquel sádico asesino. Aquel cadáver tenía la mirada clavada en el cielo, una mirada de espanto y terror, que más o menos nos decía el espanto por lo que aquella víctima, aquel cuerpo sin vida había pasado. Desgraciadamente no encontramos ninguna prueba, y cerramos temporalmente el caso. Un mes después de este crimen, aparecía otro cuerpo, en el que hallamos una huella, pero lo misterioso de esta, es que pertenecía a una persona que había fallecido hace 70 años, concretamente a otro asesino brutal y sanguinario, que murió en 1918 llamado Walter Meyers, así que no pudimos hacer nada, e intentamos seguir investigando, pero a lo largo de los años fueron apareciendo más cuerpos, todos ellos, rodeados de un misterio atroz, como si hubiesen sido obra de ese misterioso asesino, y como él siguiese entre nosotros para completar su obra, pero no era así, no obtuvimos ninguna prueba de estos cuerpos. Este caso, a lo largo de los años, me estaba dejando secuelas psicológicas muy serias, tales como que por las noches no podía dormir dado que tenía pesadillas con Walter Meyers, el cual me gritaba a la cara mientras me torturaba, o que por el día sentía como aquellos cuerpos sin vida me hablaban, y estaban a todas horas conmigo contándome detalles de sus asesinatos, no sé si era mi imaginación, o estaban pasando cosas realmente tenues. Llegó el año 2003, en el que desgraciadamente apareció otro cuerpo, y gracias a las declaraciones de algunos testigos y un retrato robot, tuvimos una dirección, y pudimos detener a un sospechoso que se encontraba en el parque justo por la zona donde encontramos el cuerpo. Durante un arduo interrogatorio que duró algo más de un día, pudimos averiguar dos cosas. La primera de ellas, que sí, que el sospechoso se encontraba en ese lugar a la misma hora que le vieron los testigos, y la segunda, que no sabía qué hacía allí, que no recordaba cómo había llegado allí. Era un misterio en toda regla, pero yo le creía en su inocencia, y ni corto ni perezoso se lo dije. William, yo te creo. Le llevamos a un psiquiatra, el cual le examinó, y determinó que no padecía ninguna patología mental grave, y que era consciente de sus actos, pero lo que no podía explicar, es el extraño fenómeno que le impedía recordar dónde había estado durante los asesinatos. ¿Se le daba bien mentir? ¿Amnesia? ¿O quizás un macabro hecho? No se sabía. Un día, en uno de los interrogatorios, William Buxton empezó a contar con una voz tenue, todos y cada uno de los escabrosos detalles de cada uno de sus asesinatos, los cuales concordaban con los hechos. Lo decía con una despreocupación que nunca habíamos visto en este sujeto, es como si alguien estuviese dentro de este hombre, como si algo o alguien se manifestase, en aquella sala de interrogatorios se respiraba de todo menos alivio. Yo intenté salvarle dado que le creía y de seguro que era inocente, pero las pruebas que teníamos eran muy sólidas. De todas maneras, esa confesión nos valió para llevarlo a juicio y para condenarle a muerte mediante inyección letal. El 4 de julio del año 2006 William Buxton moría por inyección letal en la penitenciaría de Barton. Pero ese misterioso caso nos iba a seguir dando aún más pesadillas. Un año después, justo el 4 de julio de 2007, los cuerpos de dos de mis compañeros, que también participaron en este escabroso caso, aparecían sin vida en un descampado cerca de la comisaría general de Barton. Mis carnes se abrieron ante mi desesperación, ¿sería yo el siguiente? Yo soy una persona escéptica, pero muchas sombras planeaban sobre mi imaginación, y muchas preguntas rondaban sobre mi cabeza. ¿Serían los espíritus del asesino de la guadaña y de William Buxton los que me atormentarían el resto de mi vida? Una a una, todas las personas y policías que participaron en el caso, así como la muerte de William Buxton, fueron muriendo, apareciendo sus cuerpos sin vida en algunos de los lugares clave, donde aparecieron en su día algunos de los cadáveres de este asesino, con ese característico corte en el cuello. Todos mis compañeros habían muerto y a mí aún no me ha pasado nada. A día de hoy, sigo sintiendo como William me habla en mis sueños. Y como las almas de aquellos muertos me atormentan día a día. Sinceramente, ser el único que creía que el sospechoso era inocente me estaba salvando de ese asesino. Este caso dejó una huella en mi vida. Hoy en día, el exagente Rowan Phillips está retirado de la policía, dado que sufre manía persecutoria.
Yo personalmente no creo que sea manía persecutoria, sino que son almas del más allá que vienen a atormentarle por creer al asesino Lydian Burkstein e intentar salvarle de aquella ejecución. Quizás no tenía ninguna culpa y como nos dijo el agente era inocente y alguien desde las sombras le estaba manipulando mentalmente para que cometiese esos crímenes. La pregunta es, ¿quién puede ser ese quién? ¿Sería el espíritu de Walter Myers? Parece mentira, pero el caso del asesino de la guadaña sigue abierto, y hoy en día no se ha descubierto a ningún culpable más. Cuidado, porque tú o alguien cercano a ti puede ser la siguiente víctima del asesino de la guadaña. Terrorífico, Rosewood Lane. Una ciudad donde volverse loco. Esta es la historia que me llevó a un misterioso y solitario pueblo con el que soñaba todas las noches. Rosewood Lane. Quizás sea una locura, quizás sean mis sueños, o quizás sea la realidad. Era un caluroso día de agosto por la tarde y salí del trabajo muy contento porque ese día cogía mis ansiadas vacaciones. Al día siguiente por la mañana mientras yo dormía, dos voces femeninas me despertaron, eran mi mujer y mi hija diciéndome que me despertase, que tenían ganas de emprender el viaje hacia aquel mágico pueblo, Rosewood Lane. Así que inmediatamente me levanté, cargué todos los bultos y maletas en el coche, nos subimos en este, y pusimos rumbo hacia ese pueblo, hacia mis sueños. Ya cerca de este místico pueblo, a unos 10 kilómetros, en plena carretera, divisé a un autoestopista que me extendía la mano pretendiendo que parase, y paré. Una vez parado pude comprobar cómo este autoestopista ya no estaba, quizás la mente me estaba jugando una mala pasada, o quizás no. Después de este pequeño percance, reemprendí la marcha hacia el pueblo. Ya pasados los 10 kilómetros, llegamos a un cartel viejo y oxidado que nos mostraba el nombre del pueblo. Detrás de este cartel, se escondía un pueblo tenebroso, pueril, digno de que cualquier persona que lo visitase, se asustase solo con ver el aspecto de sus calles, unas calles sombrías con unos ciudadanos y viandantes, que caminaban por las aceras como si no tuvieran ningún destino, como si fueran personas sin alma. Esa imagen nos asustó mucho, pero ni mi familia ni yo nos íbamos a echar para atrás. Pronto encontramos el hotel en el cual nos íbamos a hospedar, el Hotel Rosewood Royal. The Royal no tenía nada, dado que exteriormente tenía un aspecto muy oscuro que aterraba a todo el mundo. Después de aparcar y de ver aquel maquiavélico exterior, entramos dentro, donde nos recibió un recepcionista algo raro, no sé, tenía una personalidad sospechosamente introvertida, y eso hacía que no me gustase nada, pero bueno, nos dieron una habitación, cogí nuestras maletas, y subí a aquella habitación. El hotel tenía un aspecto oscuro, como de otro mundo, muy viejo y ruinoso. La gente nos había dicho que era el mejor que había en la ciudad, pero no sabía yo, me daba mala espina. Llegamos a una puerta donde en una placa de metal llena de suciedad y polvo había grabado un número. El número 387, nuestra habitación, por no llamarla otra cosa. Abrimos aquella escuchimizada puerta, y lejos de nuestras expectativas, lo que nos encontramos nos agradó mucho. Era una lujosa habitación, la cual estaba pintada en un tono intensamente blanco. Era impresionante ver aquella habitación. Tras nosotros la puerta se cerró, y como estábamos cansados del viaje, lógicamente, nos fuimos a descansar cada uno a su cama. Y llegó el día siguiente, en el cual nos decidimos a salir a conocer esa ciudad tan extraña. Nada más salir de hotel una extraña sensación me llenó de preocupación, como si supiera que en esa ciudad algo nos iba a pasar, pero no iba a ser precisamente bueno. Entre las múltiples cosas de ese paseo, una de ellas es la que me pasó cuando fuimos a un extraño sitio a comer, un sitio raro, llamado el Grill de Sam, en el cual servían comida que parecía hecha con restos humanos, aparte de ser un sitio temible, con un suelo que contenía un líquido rojo muy espeso, y un camarero que parecía estar loco, pero bueno, todo podría ser casualidad y no ser lo que estaba pensando, ¿no? Luego, ya casi de noche, mientras caminábamos por una de las aceras de esta deprimente ciudad, entre la maleza de las paredes de las casas, y al son de las luces de las farolas ya casi encendidas, vimos lo que parecía una sombra deforme que desapareció al instante. Se me pusieron los pelos de punta ante tal hecho. Terminada la jornada de visita en la ciudad, tocaba la vuelta al hotel, así que fuimos donde teníamos aparcado el coche, y fuimos de vuelta al hotel, aquel extraño hotel. Nos situamos enfrente de la fachada de este hotel, que por la noche parecía transformado, como si nadie lo habitase. Nos sentíamos solos, hacía frío, y encima estaba totalmente a oscuras. Ya dentro, como si estuviésemos totalmente solos y de un susto, el recepcionista salió de entre el mostrador mostrando su cabeza, y con un tono muy siniestro, nos recibió, y nos dio las buenas noches.
Todo mi cuerpo tembló al oír esas palabras, no sé por qué. Subimos por aquellas viejas escaleras de madera que a cada paso crujían, poniéndonos en alerta, pero eran solo eso, crujidos de una escalera que pasaba el tiempo ahí quieta, inmóvil, como si nos quisiese decir algo. Ese hotel desde el principio no me daba muy buena sensación, es como si mis sentidos no me diesen su aprobación, como si algo en el interior de ese hotel me intentase decir algo. Ya enfrente de la habitación, clavada en la puerta, vimos una nota, un papel amarillo, en el cual se nos instaba a despertarnos por la mañana pronto, para que el servicio de limpieza pudiese entrar. Ya me lo imaginé, este hotel no era nada normal, y seguro que más sorpresas nos depararían, y yo ya estaba suficientemente aterrado, no sé si decirlo así, a la vez que fascinado, por ver lo que había visto en aquella ciudad. Pasó el día siguiente, era por la mañana y volvimos a la ciudad, esta vez, para visitar sus increíbles monumentos, a la par que su museo. Si sus monumentos eran ya de por sí muy sombríos, imaginaos aquel museo, situado en pleno centro de la ciudad, parecía un museo antiguo, digno de aquellos años 20 o 30, en el que se guardaban antiguallas sobre la ciudad, su historia, y sobre el paso del tiempo. Aquel museo contaba con una extensa biblioteca sobre la historia de la ciudad, esto hizo que me aliviase un poco, y que me tranquilizase más, ya que a mí me encantaba leer. Me acerqué a uno de los estantes, cogí un libro de la historia de la ciudad y me puse a leerlo. A mi mujer y a mi hija las dije que me esperaran en el hotel, porque iba a quedarme ahí un rato leyendo. Me quedé toda la tarde leyendo aquel gordo y polvoriento libro, estaba fascinado por la historia que en él contaba, y que ahora os voy a contar a vosotros en unas cuantas líneas. Como todos sabéis, Rosewood Lane siempre se ha caracterizado por su hospitalidad, su carácter humano, y por muchas virtudes más. Desde hace 200 años, los habitantes de Rosewood Lane siempre han mantenido estas cualidades. Pero Rosewood Lane no es todo amabilidad. Desde hace unos 150 años, hay algo, una fuerza o algo que hace que esta ciudad se convierta en siniestra, y que parezca muerta, como si nadie viviese en ella, es una extraña sensación. Por eso, varios vecinos de esta, fundaron una orden religiosa para mitigar esta fuerza. Pero eso no es lo malo, sino cómo pactan con esta fuerza. La leyenda cuenta que cada muchos años matan a 5 personas, y esta fuerza se las lleva al infierno para calmar su agonía temporalmente. De ahí a que haya temporadas en las que desaparece mucha gente en el pueblo. Yo soy una persona totalmente escéptica, no creo en lo sobrenatural. Pero esto me había dejado los pelos de punta. Totalmente aterrado, y con toda la gente de la biblioteca y del museo mirándome, salí de allí. Era de noche, la oscuridad del cielo se reflejaba en mis ojos, y un raro pensamiento se instalaba en mi mente. ¿Estarían mi mujer y mi hija bien? En esos momentos no sabría qué decir ni qué pensar, porque estaba completamente colapsado. Mi coche no estaba en su aparcamiento, así que supuse que mi mujer se lo había llevado, pero ya estaba dudando porque la llave creía tenerla yo, pero no, seguramente la tenía mi mujer, finalmente se lo llevó ella. Así que me tuve que ir andando al hotel. Enfrente de la puerta del hotel, y antes de entrar, un extraño individuo me abordó por atrás diciéndome que le siguiera. El individuo, con una capucha, al que aterrado pero con curiosidad, seguí. El joven me llevó a una casa en ruinas, en la cual me explicó un poco más de la información del libro. Ese individuo era uno de los adeptos de esa extraña religión, y que cada 4 años, le dan de comer al demonio que atormenta la ciudad, y que hoy era el día en que le tenían que dar de comer. Después de esta corta y atemorizante conversación, salí de aquellas ruinas y me dirigí al hotel. Ya en mi habitación pude comprobar cómo mi mujer y mi hija estaban fuera de sí, como si estuvieran vacías y no fueran conscientes de nada. Me empecé a preguntar qué diantres estaría pasando. Mi mujer y mi hija, como perdidas, abrieron la puerta y empezaron a andar sin rumbo fijo, como si alguien las manejase. ¿Sería verdad lo de aquella secta? ¿Había fuerzas oscuras en aquel pueblo? Mientras andaban, yo seguía a mi mujer y mi hija hasta un pequeño bosque que había a las afueras de esta ciudad. Hasta una misteriosa cabaña con las luces encendidas con un extraño logotipo en su puerta que no lo puedo describir con normalidad, pero lo que sí puedo decir es que sus colores eran rojo y naranja. Mi mujer y mi hija entraron en la cabaña, y yo me escondí detrás de unos árboles sin que nadie me viese, o eso creía yo. A los pocos minutos los gritos de mi mujer y mi hija inundaron mis oídos, y una espesa niebla azul salía de la chimenea de aquella casa. Ahora comprendía lo que pasaba, y por qué soñaba tanto con ese extraño pueblo. Mi familia y yo éramos víctimas de aquella secta, de aquel diablo.
Ya tenía claro que mi mujer y mi hija habían muerto, pero no me iba a quedar allí para comprobarlo, así que me dirigí a la ciudad, cogí el coche y apreté el acelerador para irme de allí y volver a mi casa. Tras unas cuantas horas conduciendo llegué a mi casa. Una vez allí enfrente del edificio, pude ver que en las ventanas de mi casa, precisamente en la del salón, había una luz encendida. Ya al subir y abrir la puerta de mi casa, pude comprobar cómo mi mujer y mi hija estaban tan tranquilas viendo la televisión. Alucinado, fascinado y aterrado a la vez, mi cabeza daba 1000 vueltas, y mis sentidos se volvían a alertar. Yo claro, lógicamente me preguntaba qué estaba pasando, pero mi cerebro no me podía dar una respuesta lógica. Seguramente habría sido mi imaginación, e incluso, dudaba de que aquel viaje a aquella misteriosa ciudad se hubiese producido. Lo que sé es que Rosewood Lane es una ciudad que realmente existe y que tras sucesivas investigaciones y vueltas al lugar, me he dado cuenta de que hay algo más que una secta, una fuerza, una maldición o lo que sea. Desde aquella visita tengo muchas alucinaciones e incluso temo por mi vida y la de los míos, porque han pasado cosas que no tendrían que pasar en la realidad. Nunca paséis por Rosewood Lane, ni siquiera penséis o soñéis con este escabroso pueblo, puede ser que desaparezcáis en el más absoluto misterio y nadie lo sepa ni os eche de menos. Escalofriante, el niño del cuarto. Nunca volverás a abrir un armario ni a cerrar los ojos. Era invierno del año 1955 en el campo a las afueras de una ciudad. La familia Beck estaba en su casa cenando cuando de repente entró un loco con una motosierra por una de las ventanas que estaba abierta y los mató a todos, incluido al hijo pequeño de esta familia, llamado Aaron, que dormía tranquila y plácidamente en su habitación. Fue uno de los crímenes más sangrientos que mi viejo cerebro recuerda. A los padres, los decapitó con un hacha en el salón, dejando los cadáveres colgados en la pared. A la hija mayor, la estranguló con una cuerda rebanándola el cuello como si fuera mantequilla, y al hijo, en un acto de crueldad absoluta, lo desmembró y se lo comió entero, mostrando una bestialidad absoluta. Desde este crimen, en la oscuridad de los tiempos, un misterioso haz de oscurantismo y de leyendas rodea la casa, desde ruidos y quejidos en los alrededores de la casa, hasta pintadas sospechosas y gente asegurando ver a un extraño ser vestido de negro rondar la casa, y hasta familias enteras que han comprado la casa, y la han vuelto a abandonar debido a los múltiples fenómenos que se registran en ella, sobre todo, en el cuarto del niño pequeño. En 1957, el asesino, conocido como Frank Sutton, fue condenado a cadena perpetua muriendo a los 20 años de ingresar en prisión debido a un apuñalamiento que terminó con su vida fulminantemente, pero dicho crimen no se pudo resolver por razones que se escapan a la lógica. A los 40 años de estos acontecimientos, en 1997, una familia compró la casa. Se trataba de los Pomeroy, los cuales buscaban un lugar totalmente aislado de la gran ciudad y en consecuencia muy tranquilo. Lo que no sabía la familia Pomeroy eran los sucesos y leyendas que la casa llevaba a sus espaldas durante todo este tiempo. Demasiado tiempo. A los pocos días, mientras Ann, la madre de los Pomeroy, cocinaba, oyó un extraño ruido que provenía de la habitación del niño, así que alertada subió a ver lo que pasaba. Ya en el cuarto, la madre se movía entre la oscuridad, no había nadie, y el niño estaba en el colegio, como cualquier niño de su edad a esas horas. La madre, cada vez más asustada y con el corazón en un puño, vio lo que parecía una figura de un niño en la oscuridad, que poco a poco se acercaba hacia ella, pero la madre pensó que solo era su imaginación, así que cerró la puerta y bajó a hacer la comida para su familia, la cual llegaba en ese mismo instante. Pasó la tarde, y llegó la noche, y la familia estaba cada uno a lo suyo, el padre y la madre, viendo la tele en el sofá del salón, el niño de 7 años durmiendo, y la hija pequeña durmiendo. De repente, una especie de ruido alertó al niño pequeño que se despertó. El niño, según declaraciones posteriores, dijo ver como alguien, una especie de forma humana, permanecía quieta a los pies de la cama y le miraba fijamente sin moverse. El niño aterrado, reaccionó tapándose con su edredón. A los pocos minutos el niño se destapó, volvió a observar, y vio que aquella aterradora figura había desaparecido. El niño después de esos acontecimientos dormiría siempre con la luz encendida porque la oscuridad le daba miedo. Pero no son solo este tipo de hechos los que ocurrían en la casa. Los miembros de la casa relatarían cosas como por ejemplo, que las lámparas de la cocina se apagaban unos segundos y se volvían a encender, voces de gente que parecía merodear en los alrededores de la casa, e incluso como por la noche, y ante la estupefacta mirada del padre, inexplicablemente se abría la puerta y se oyesen pasos de alguien entrando al interior de la casa sin que hubiese nadie.
Pero como he dicho antes, la habitación del niño es donde más fenómenos ocurrían. Muchos de ellos relacionados con extrañas palabras que dice oír el niño y que solo las oye él, extraños sueños que escenificaban a la perfección cada uno de los detalles de los sucesos que ocurrieron aquella noche de 1955, e incluso ver cómo el hijo de la familia empezaba a hablar en lenguas y dialectos desconocidos, y en un tono ronquizo, según los testimonios de la propia madre. También en los brazos del niño empezaban a aparecer heridas sospechosas que no se había hecho en ningún lugar y que aparecían de la nada. Ante estos fenómenos, y después de casi 3 años viviendo en esa maltrecha casa y sin encontrar solución alguna a estos macabros hechos, la familia Pomeroy decidió abandonar la casa, poniéndola en venta por menos de su valor inicial. A los 7 años de ponerla en venta, en el año 2007, un misterioso hombre que no les quiso dar su nombre ni ningún dato, compró la casa. Según sé por muchos testimonios de gente que rondaba el lugar, el hombre nunca salía de su casa, y si lo hacía, no miraba a nadie, salía apenas a escasos metros de la casa, vestido con unos ropajes que le cubrían el cuerpo entero, y con una capucha que apenas dejaba verle la cara, pronunciando unos cánticos. Aquel hombre era maquiavélico, parecía un extraño morador, un monje oscuro o algo parecido. Mucha gente ha creído que se trataba de algún perturbado, de algún loco. Así que la gente, extrañada, informó al periódico local de una cercana ciudad para que averiguaran algo sobre él, ya que a la gente le daba miedo acercarse a ese lugar. Así que un periodista, Andy, un aventurero por decirlo de otra manera, se aventuró a ir al lugar y a investigar sobre el paradero de este misterioso hombre que alertó la atención de toda persona que viviese alrededor. A Andy le gustaba el riesgo, así que se acercó al lugar, a aquella misteriosa casa mientras anochecía. Esta es la historia de Andy según la leí en aquel periódico, es impresionante. A continuación leerás el artículo que publicó Andy en este periódico. Bien, eran las 8 de la tarde, e iba conduciendo, un poco nervioso, y en un lado de la carretera vi un caminito, tal y como me había dicho la gente que había venido a decirme que investigase un poco. Me metí por ese caminito cuando de repente el sol cayó muy rápidamente y se hizo de noche. A los 5 minutos, vi en las lejanías un par de luces. Era la oscura casa. Un ambiente raro se metía en mi coche, y la curiosidad me intrigaba. Además de un suceso muy extraño que ocurría en mi mente, empezaba a divisar imágenes de un escabroso suceso, es como si éstas interfiriesen en mi mente. Pronto llegué a los alrededores de aquella casa y me quedé impresionado cuando bajé del coche y miré aquella casa, muy bonita por fuera, pintada de un rojo suave que invitaba a entrar en ella, pero no todo lo que veía parecía ser bonito, las imágenes interferían más en mi mente, y veía un escenario dramático, y sobre todo, la habitación de un niño llena de sangre. Sospechaba que algo había ocurrido en esa casa, y me dispuse a dar al timbre para ver quién vivía allí. A los 10 segundos alguien vestido como de monje me abrió la puerta. Me preguntó que quién era, a lo que le contesté que era del periódico local, que a todo el mundo que venía nuevo al condado, le hacíamos una entrevista para que fuese más conocido. Aquel hombre, inmóvil, se intuyó lo que pasaba y me preguntó que a qué venía realmente, que veía dentro de mí muchas preguntas. A lo que le dije que quería saber cosas de él, que la gente le da miedo preguntarle y que nadie se acerca por eso, y que me habían pedido ayuda. Era extraño, pero aquel hombre me dejó entrar en su casa, y accedió a contestar a mis preguntas. Más raro aún, es que cuando me encontraba en el interior de esa casa, la imagen se interfería cada vez más en mi mente, esa imagen de una habitación llena de sangre, no sé qué me estaba pasando, pero era una sensación que muy poca gente quisiera tener en ese momento justo. El hombre me invitó a que me sentase. Al sentarme pude sentir como unas pisadas hacían crujir las maderas que habían encima de mi cabeza. Le pregunté al señor si tenía hijos o algo, a lo que me contestó que sí, que ahora me llevaría a la habitación donde estaba su hijo. Mientras tanto aquel hombre me contestó a una serie de preguntas, obviamente su nombre lo sé, pero lo voy a omitir porque cada vez que lo escucho me dan escalofríos. Aquel hombre tenía 75 años, y después de contestarme a las preguntas me contó una historia macabra. En el año 1955 mataron a su hijo y a su familia en esa misma casa. La historia de por sí me dejó abrumado, bloqueado durante unos minutos. La gente tenía razón. Aquel misterioso hombre daba escalofríos, arrastraba tras en una estela oscura. Ya más tarde, aquel hombre me llevó a aquella habitación para presentarme a su hijo. La planta de arriba era oscura, no había nadie, era una estela de polvo y madera vieja, mucho misterio asolaba esa planta, y eso me gustaba, no sé, es un sentimiento aventurero que hay en mí.
Situados enfrente de aquella misteriosa habitación, el hombre me abrió la puerta, y sorprendentemente en la habitación no había nadie, así que decidí entrar más a fondo, mirar y investigar un poco. La escena que contemplé ante mí no tenía pérdida. Era la misma habitación y la misma cama llena de sangre que aparecían en las imágenes que interferían en mi mente horas antes. En esa habitación se respiraba maldad, se divisaba un ambiente muy negro, y se oían horrores por todas partes. Pregunté a ese hombre que dónde estaba su hijo, y él me dijo que se encontraba entre nosotros, y era verdad, algo sentía, pero en esa habitación había algo con no muy buenas intenciones, así que le pedí a aquel hombre que me sacase de allí, que ya había visto suficiente y me estaba mareando. Así que el hombre me sacó, y cerró la puerta con llave, algo que llamó mi atención. Ya otra vez en la planta baja, procedí a despedirme de aquel siniestro hombre y a salir de allí cuando ese hombre me dedicó unas palabras, que nadie vuelva por aquí, o mi hijo los matará a cada uno. Ese mensaje y ese tono me dejaron helado, así que procedí a alejarme de allí, cuanto más rápido mejor. Desde aquel día la misma imagen sigue en mis pensamientos, la imagen de una habitación manchada de sangre. En fin, nunca volví por ese lugar, nunca pisé esos oscuros terrenos, ni que se me ocurra vamos. En cambio, me han llegado muchos reportes de gente que ha llegado a ir por ahí, y misteriosamente han desaparecido. E incluso la policía, sabiendo que yo investigué ese lugar, ha venido a mi despacho a preguntarme si sabía algo sobre estas misteriosas desapariciones, a lo que yo les contesté que un señor me dijo que a quien quiera que volviese por allí, su hijo lo mataría. Las autoridades investigaron el lugar, pero no hallaron nada, solo una vieja casa polvorienta pintada de rosa deshabitada, la casa a la que fui yo a investigar. ¿Qué pudo pasar en aquella casa posteriormente a mi visita? ¿De verdad hubo un crimen en esa casa en 1955? Pues la verdad es que sí, porque vi los informes policiales y todo. Este caso me da escalofríos cada vez que lo escucho, además de aquella misteriosa habitación, que no sé qué poseía en sí misma, pero que me hizo salir al instante de entrar en ella. Esta casa y estos terrenos, son la cuna de muchas leyendas e historias, que hoy en día están sin resolver. Hoy en día, Andy sigue trabajando en la redacción del periódico, pero sus compañeros le notan raro, como si no pudiese dormir. Terrores nocturnos. Hoy por hoy, el caso del asesinato de la familia Peck se sigue desconociendo, pero quizás es solo eso, una leyenda. ¿O no? ¿Existirá el niño del cuarto? Descubridlo vosotros mismos yendo allí y viendo esa misteriosa habitación. Bueno, espero que estas historias os hayan puesto los pelos de punta y que os lo hayáis pasado muy bien. Espero que os hayan gustado. Hasta mi próximo vídeo. Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror Volumen 28. Empecemos. El asesino de la guadaña. No escaparás de la muerte. Muchos asesinos han rondado por el mundo, y sus diferentes métodos de asesinatos nos han dejado helados en el sitio. Descuartizaciones, desapariciones, torturas, disparos, y un montón de métodos que han usado los asesinos que hasta ahora han sido conocidos por el mundo. Pero este es uno de esos casos en el que el asesino todavía no ha sido descubierto, y que aún así el caso sigue abierto. Son cerca de 75 casos entre desapariciones, asesinatos, torturas y demás, los que se le atribuyen a este asesino desde sus inicios hasta la actualidad. El primero de estos asesinatos ocurrió hace ya la friolera de 20 años, concretamente en marzo del año 1992. El cuerpo sin vida de una chica joven, Rosemary González, aparecía flotando en Alamuton Lake, a las afueras de una ciudad llamada Barton. Cuando llegaron las autoridades y sacaron el cuerpo, este presentaba un corte en el cuello de unos 13 centímetros de diámetro, seccionándole la vena yugular y produciéndole la muerte en el acto. Las autoridades no encontraron ninguna prueba sobre el crimen, y tuvieron que cerrar el caso, creándose una seccionándolas el cuello de lado a lado con un cuchillo parecido al de una guadaña, provocándoles la muerte en el acto. Walter murió en 1918, cuando sufrió un infarto a la edad de 70 años. Las autoridades, intrigadas, se preguntaban qué hacían las huellas de este asesino ya fallecido en aquel cadáver.
Excepto esa pregunta, las autoridades no podían contestar a las dos preguntas principales: ¿quién mató a ambas personas y por qué? La policía no se dio por vencida y siguió investigando el caso, pero a lo largo de los años, cadáveres y cadáveres seguían apareciendo en diferentes lugares alrededor de la ciudad de Barton con el mismo modus operandi, generalmente con un solo corte grande en el cuello, y en algunas ocasiones también con signos de tortura y heridas muy grandes. Hasta que en el año gran expectación alrededor de este. Un mes después, en un contenedor de basura en la misma ciudad de Barton, aparecía el cuerpo de un chico joven con el mismo corte de 13 centímetros en el cuello, pero además de esto, con múltiples heridas superficiales, algunas de ellas tremendas, y lo que parecían signos de tortura. Ante este abismal hecho, las autoridades volvieron a abrir el caso, buscando nuevamente pruebas en la escena donde apareció el cuerpo, pero esta vez encontraron una huella que analizaron rápidamente, y que el resultado al analizarlo, les dejó estupefactos. Aquellas huellas pertenecían a un asesino en serie que murió hacía ya más de 70 años. Este famosísimo asesino llamado Walter Meyers, secuestraba a sus víctimas y las torturaba, para luego acabar con ellas con un final trágico. En 2003, en pleno invierno, al aparecer otro de estos cuerpos sin vida en un parque cercano de la ciudad de Barton, unos testigos dijeron ver cómo en la oscuridad de la noche, un hombre sospechoso rondaba el parque andando despacio y hablando solo. Los dos testigos, dos amigos que tenían que cruzar este parque para llegar a su casa, dieron todos los detalles que pudieron a la policía. Era un hombre de mediana estatura de unos 30 años, moreno, con pantalones vaqueros, zapatos marrones, un jersey azul y una cazadora roja. Los testigos afirmaron alejarse de él ya que parecía que estaba loco. Con todos estos detalles, la policía elaboró un retrato robot del sospechoso, y en pocos días, recibieron muchas llamadas apuntando una dirección: una cafetería situada en el 1200 de Sky High Street.